No fue un accidente. No fue un malentendido, ni un impulso de esos que luego uno justifica con cansancio o confusión. Yo quise. Lo quise con una claridad que me asustó. Lo besé primero. Lo atraje hacia mí con las manos aún húmedas por fregar, los platos, con el delantal empapado pegado al cuerpo, con el miedo latiéndome en el pecho como un tambor. Fue ahí, entre la alacena y el lavavajillas, con la radio encendida en la cocina y mi esposo a punto de llegar, que nuestras bocas se encontraron por primera vez. Y yo no quise que terminara, pero eso fue después. Lo que me cuesta aceptar es que el principio no fue tan distinto. El principio también me lo busqué. Esa mañana abrí el cajón de la ropa interior sin pensar. Lo hice como tantas veces, eligiendo entre encajes suaves, tonos marfil, telas que ya nadie más veía. Nadie, excepto yo. Porque mi esposo, aunque todavía duerme a mi lado, aunque sigue trayendo café en las mañanas, ya no me mira con hambre, me besa como quien sella una carta de trabajo. Me toca como quien revisa si la ropa está seca. Así que ese conjunto que escogí no era para él. Era para no olvidarme de mí. Lo que no sabía es que ya no estaba sola en casa. Sentí la presencia antes de girarme. Ese tipo de vibración en el aire que uno aprende a reconocer cuando convive muchos años en silencio. Él estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, recién duchado, con el pelo húmedo y una toalla colgando del hombro. Nuestros ojos se cruzaron. No fue escándalo ni incomodidad. Fue otra cosa. Fue atención. Fue reconocimiento. Como si ambos, por un instante, viéramos algo que los demás habían dejado de ver hacía tiempo. No dijo nada, solo murmuró una disculpa y se fue. Pero se quedó, en mi nuca, en el centro del pecho, en cada prenda que volví a tocar ese día con dedos temblorosos. Más tarde, mi esposo explicó con su tono habitual, ni frío ni cálido, que su sobrino vendría a quedarse unas semanas. Lo dijo como quien informa del clima. Acaba de separarse. Está revuelto. Quiero ayudarle. Asentí. ¿Qué otra cosa iba a hacer? En este matrimonio hace tiempo que nos limitamos a funcionar. No hay drama, pero tampoco vértigo. Todo lo que arde, arde por dentro. Nunca afuera. Cuando él llegó, con su mochila gris al hombro y esa mirada de animal herido que no pide compasión, la casa entera cambió de temperatura. Y yo empecé a derretirme. Las siguientes horas se deslizaron con una calma superficial, que apenas lograba disfrazar lo que realmente se estaba gestando. Yo me movía por la casa como de costumbre, limpiando la encimera, cambiando las sábanas del cuarto de invitados, organizando las compras. Pero cada pequeño gesto era una excusa para no pensar, o al menos no pensar de forma directa, porque el pensamiento, cuando quiere sobrevivir, se esconde en los rincones del cuerpo, en el modo en que me acomodaba el cabello detrás de la oreja, en cómo alisaba la falda sobre mis caderas, incluso si no había nadie mirándome. Excepto que ahora sí lo había. No nos cruzamos hasta la tarde. Él bajó las escaleras en silencio, sin ese estruendo torpe que suelen tener los chicos jóvenes. Se movía con una especie de cuidado involuntario, como si no quisiera perturbar el aire, pero al hacerlo lo alteraba todo. Llevaba una camiseta básica y unos pantalones de lino que claramente no eran suyos, seguramente prestados por mi esposo. En cualquier otro cuerpo, esa ropa habría pasado desapercibida. En él, todo era presencia. Pasó junto a mí en el pasillo, y aunque fue solo eso, un cruce, una proximidad inocente. El roce de su brazo desnudo contra el mío me dejó el pulso tambaleando. No se detuvo, pero dejó tras de sí un olor suave a jabón neutro y juventud recién respirada. Fue el tipo de contacto que no debería significar nada, pero lo significó todo. Mientras preparaba la cena, mis manos actuaban en automático. Cortaba las verduras con precisión clínica, pero mis sentidos estaban anclados en otro lugar. Sentía su figura moverse en la sala, su voz grave cuando hablaba con mi esposo, sus silencios. Porque lo más perturbador no era lo que decía, sino lo que callaba. Cada vez que sus ojos se desviaban hacia mí, fugazmente, con cuidado, como si supiera que ya estaba cruzando una línea invisible, el mundo se hacía más denso. Después de cenar, mi esposo se encerró en su despacho con unos planos. Yo subí a mi cuarto, pero no conseguía concentrarme en nada. El aire estaba cargado. Me puse a ordenar la ropa recién lavada. Saqué una caja de zapatos del fondo del armario, sin intención clara.
Allí estaba un par de sandalias que no me ponía desde el verano anterior. Tiras finas, tacón discreto, cuero rojo. No eran cómodas, pero me hacían sentir de una forma distinta, como si todavía pudiera caminar por alguna ciudad sin rumbo y ser mirada. Bajé con ellas puestas. No sé por qué. Tal vez sí lo sé. Lo encontré en la cocina. Estaba de espaldas, con un vaso de agua en la mano. La luz del refrigerador le dibujaba la silueta, y su espalda parecía tan tensa como la mía. Me acerqué sin ruido, como si el suelo mismo supiera que aquello no debía interrumpirse. Cuando giró la cabeza y me vio, no dijo nada. Solo bajó lentamente el vaso. Nuestra mirada se sostuvo por lo que pareció demasiado tiempo. Yo tenía en la mano un trapo de cocina, una excusa cualquiera para justificar mi presencia, pero nada se justificaba en ese momento. ¿No puedes dormir?, pregunté, y mi voz sonó más grave de lo normal. Él negó con la cabeza. No dijo nada más, pero su silencio era como un hilo que me tiraba desde dentro. Di un paso hacia el fregadero para dejar el trapo. Otro paso. Y cuando giré, él ya estaba frente a mí, tan cerca que podía ver la sombra de su barba incipiente. Su pecho subía y bajaba, apenas contenido. Su mirada bajó a mis labios, y luego volvió a subir. Yo no lo evité. Entonces ocurrió. No fue él. Fui yo. Mis manos se alzaron primero. Lo toqué en los hombros con una torpeza dulce, como si hiciera algo prohibido por primera vez. Pero no lo era. Era algo que llevaba semanas, quizás años, queriendo hacer, sin saber con quién. Lo besé. Mi boca encontró la suya con una suavidad que me estremeció. No hubo lengua, ni urgencia, ni empujones. Solo el calor de dos bocas que no debían unirse, pero que se buscaban como si hubieran estado esperando ese momento desde antes de conocerse. Él tardó un segundo en corresponder. Y cuando lo hizo, su respiración se entrecortó, su mano tembló al tocarme la cintura. Sentí su duda, su sorpresa, su deseo reprimido estallando con una ternura casi dolorosa. Nos separamos al escuchar, un golpe sordo en el despacho, algún libro que cayó, nada grave, pero suficiente para devolvernos a la gravedad. Me alejé 2 pasos, con el corazón latiendo en las sienes. Él bajó la mirada, avergonzado, pero no dijo nada. Yo tampoco. Me encerré en el baño. Cerré el grifo sin abrir el agua. Me senté en el borde de la bañera y me toqué los labios, aún húmedos. No lloré. No me reí. Solo me quedé allí, intentando entender si lo que acababa de pasar era un accidente, o el inicio de algo que ya no podría detener. Pero no necesitaba respuesta. Mi cuerpo la conocía. La próxima vez que lo mirara, ya no sería la misma. Y, por cómo él me miró antes de irse, supe que él tampoco lo sería. No fue posible evitarlo. La evitación es un lujo que solo se permiten quienes no han probado aún lo que significa la piel viva, el deseo liberado de etiquetas, la mirada que quema sin pedir permiso. Durante los días siguientes, todo en la casa funcionó como debía. Los platos se lavaban, los mensajes se contestaban, las ventanas se abrían al amanecer para que el aire circulara. Y sin embargo, bajo esa estructura intacta, algo respiraba. Distinto. Como si la casa tuviera otra frecuencia secreta que solo él y yo éramos capaces de oír. Mi esposo no notó nada. O no quiso notarlo. Continuaba con sus horarios rígidos, sus correos antes del desayuno, sus comentarios sobre las noticias mientras se afeitaba. Lo observaba desde una distancia nueva. No con desprecio. Con una especie de ternura compasiva, como se mira a quien camina al borde de un precipicio sin saberlo. No era culpa suya. Él no me había lastimado, no me había traicionado, no me había dejado de amar. Solo había dejado de verme. Y yo necesitaba que alguien lo hiciera. No solo que me mirara, que me viera. Una tarde, mi esposo anunció que debía irse de viaje 2 noches por trabajo. Fue durante el almuerzo. Lo dijo sin dramatismo, como quien informa que ha salido el sol. Yo asentí, ocultando el vértigo que me recorrió el estómago. Él se fue al día siguiente con su maletín de cuero, su bufanda bien doblada, su beso tibio en la mejilla. Cuando escuché el motor del coche alejarse por la calle, me quedé de pie junto a la ventana, como si esperara una señal. No tardó en llegar. Fue él quien propuso la idea. Estábamos en la cocina, en silencio,
Y yo intentaba pelar zanahorias, sin cortarme un dedo. Su voz llegó desde detrás, tranquila, como si hablara del clima. ¿Te gustaría ir al mar? Lo miré. Sus ojos eran suaves, pero firmes. Tenía las llaves del coche en la mano, y en la otra, una pequeña bolsa de tela con pan. Sonreía con esa mezcla de seguridad y duda que solo tienen los hombres que no necesitan imponerse. Podría haber dicho que no. Podría haber inventado una excusa, pero no lo hice. La carretera era estrecha y sinuosa, bordeada de pinos bajos y tierra rojiza. La conversación al principio fue trivial. La ex, el trabajo que dejó, las ciudades donde había vivido. Pero cada palabra era un paso hacia otro terreno, uno más frágil, más peligroso. Yo hablaba poco, pero lo observaba. Cómo sostenía el volante con una sola mano. Cómo desviaba la mirada hacia mí cuando pensaba que yo no lo notaba. En el asiento trasero, una manta gris. Una botella de vino sin etiqueta. 2 vasos de vidrio. Llegamos a un pequeño mirador. No había nadie. Solo la brisa salada, el canto lejano de las gaviotas y una mesa de piedra cubierta de grafiti adolescente. Extendimos la manta sin decir nada. Nos sentamos con el vino entre las piernas. Yo llevaba un vestido largo, suelto, de algodón. El viento lo agitaba y me hacía sentir más consciente de mi cuerpo que en toda la semana anterior. Cada pliegue del vestido parecía esconder un secreto. Cada centímetro de piel expuesta se sentía como una invitación. Él rompió el silencio. No con una confesión, sino con una frase desarmante. Nunca te he visto mirar hacia nadie. Me giré hacia él. Mi rostro estaba a escasos centímetros del suyo. No le respondí con palabras. No hacía falta. Porque esa mirada, la que él describía, era exactamente la que tenía en ese instante. Y por un segundo, lo supe. Estábamos al borde de algo. Algo que no sabíamos si íbamos a poder sostener, pero que ya no podíamos ignorar. El sol comenzó a bajar. El mar se volvió más denso, más oscuro, como si también él supiera lo que estaba por venir. Recogimos la manta, dejamos los vasos, medio vacíos y volvimos al coche. El viaje de regreso fue más silencioso. La tensión era espesa, como niebla en los pulmones. Yo apoyé la cabeza contra el cristal de la ventana y fingí dormir. No para huir, sino para dejar que el momento madurara en el aire. Al llegar a casa, ya era de noche. La casa nos recibió con su calma de siempre. Todo en orden. Las luces tenues, la madera crujiente del suelo. Cuando subí las escaleras, lo sentí detrás de mí. No me siguió, pero tampoco se alejó. Entré a mi habitación. Me desvestí lentamente. No había nadie mirando, pero lo hice como si lo hubiera. Elegí un camisón nuevo, uno que no me había puesto nunca. No para seducir, para recordarme que aún podía elegir. Me tumbé en la cama, pero no cerré los ojos. Y entonces entendí que el deseo no nace de la piel. Nace del silencio compartido, de las palabras no dichas, de la electricidad que se instala cuando 2 cuerpos se niegan a tocarse. Eso era lo que teníamos. Y era más peligroso que cualquier beso, porque aún no se había consumado, pero ya ardía, y al día siguiente no sería posible seguir igual. Nunca antes me había sentido tan expuesta en mi propia casa. Al día siguiente, el aire parecía más denso, como si la atmósfera hubiera sido alterada en su composición, en su temperatura, en su forma de tocarme la piel. Me desperté temprano, antes de que el sol se alzara del todo. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque el cuerpo ya no entendía de descanso. Estaba alerta, como si cada célula respondiera a una urgencia que yo no había autorizado, pero que ya estaba, gobernándome. Bajé a la cocina descalza, en silencio. Preparé café sin ruido. Observé la casa desde dentro, como si fuera una invitada. Cada mueble tenía ahora una nueva carga. Cada rincón, un eco de lo que aún no había pasado, pero se estaba gestando en lo invisible. Él bajó mucho después. Vestía una camiseta oscura, de esas que se ajustan sin intención, y el pelo le caía en los ojos de una forma que me pareció casi obscena en su belleza distraída. No me miró directamente. Dijo buenos días con una voz más grave de lo habitual, como si el silencio entre nosotros hubiera estirado sus cuerdas vocales durante la noche. No hubo nada en su tono que pudiera señalarse como provocación, y sin embargo, todo en él lo era. El día transcurrió lento, atrapado en una especie de compás extraño, donde el tiempo no corría, solo flotaba.
Yo hice las tareas de siempre con una atención enfermiza, como si al fregar la encimera pudiera limpiar también la culpa que empezaba a formarse bajo mi piel. Pero la verdad es que no me sentía culpable. Me sentía viva. Asustada, sí, pero también despierta de una forma en la que hacía años no me encontraba. Esa tarde, mientras ordenaba los papeles en el escritorio del salón, encontré un sobre sin remitente, un sobre común, cerrado sin mayor ceremonia, como los que usamos para guardar recibos o facturas. Lo abrí sin pensar. Dentro había una hoja impresa. Solo una. No decía nada. No tenía texto. Solo una imagen en blanco y negro, granulada por el Zoom. Nosotros, él y yo en la terraza, la noche anterior al viaje al mar. Yo de pie, inclinada hacia él. Su mano rozando mi brazo. Mi expresión suave, abierta. Su mirada clavada en mi boca. No había beso. No había caricia. No había nada que pudiera tomarse como prueba definitiva. Y sin embargo, era una sentencia. Porque la intención era clara. Alguien nos había visto. Alguien lo sabía. Y había decidido hacerme saber que lo sabía. Me quedé quieta, con el papel entre los dedos. No temblé. No lloré. No me desmayé. Solo me invadió una certeza helada. El límite entre lo íntimo y lo público se había desdibujado. Ya no era una fantasía, un deseo escondido. Ahora era real. Y lo real, incluso en el placer, siempre trae consecuencias. Subí la escalera sin hacer ruido. Toqué la puerta de su habitación con los nudillos. Él tardó en abrir. Llevaba el portátil en la mano, las cejas fruncidas. Me observó un segundo antes de apartarse para dejarme pasar. Cerró la puerta detrás de mí sin preguntar. Extendí el papel sobre la cama. Él lo miró, sin sorpresa, solo con una seriedad que lo hacía parecer más adulto de lo que era. ¿Sabes quién fue?, pregunté, y mi voz me pareció ajena. Él negó con la cabeza. No dijo nada más. Se sentó en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas. Yo no me moví. El silencio se espesó entre nosotros. Lo supe antes de oírlo. Esto no lo iba a detener. A ninguno de los dos. Poco después, bajé a la cocina. Cociné para todos, como si nada. Mi esposo volvió más temprano de lo previsto esa noche. Traía en la mano una bolsa con pan artesanal y en la otra, flores. No era un gesto romántico. Era una costumbre de viernes. Y sin embargo, las flores esa noche me pesaron. Me recordaron que él seguía creyendo que yo era solo suya. Durante la cena hablamos de cosas triviales: el tráfico, el precio de la gasolina, una noticia local. Yo reía en los momentos adecuados, asentía cuando tocaba, pero todo dentro de mí estaba concentrado en otra cosa. La presencia, a mi izquierda, de un cuerpo que no debía significar nada, y lo significaba todo. Más tarde, cuando él y yo nos cruzamos en el pasillo camino a las habitaciones, nuestros hombros casi se rozaron. Él murmuró algo inaudible y yo no quise entenderlo. Mi esposo ya dormía cuando entré a nuestro cuarto. Yo me desvestí en silencio, me puse una camiseta vieja y me metí bajo las sábanas frías. Él me rodeó la cintura, medio dormido, y sus dedos tocaron mi abdomen con una ternura automática. Cerré los ojos. No dije nada. No por miedo, sino porque ya había elegido, aunque aún no lo supiera del todo. Ya lo había hecho. Y el cuerpo, incluso antes que la mente, lo sabía. Esa mañana desperté antes que todos. No por ansiedad, ni por culpa, ni siquiera por costumbre. Desperté porque algo dentro de mí se había corrido de lugar. Como si los engranajes invisibles que me sostenían en la estructura de esta casa hubieran sido ajustados de otra manera. Ya no respondía al mismo ritmo, a los mismos impulsos. Me levanté sin hacer ruido. Caminé hasta el vestidor y elegí, sin pensar demasiado, un conjunto que no me había puesto desde hacía meses. Una falda ceñida hasta la rodilla, de lino beige, y una blusa blanca, de esas que insinúan sin mostrar. Debajo, encaje negro. No había motivo, ni ocasión especial, ni plan concreto, solo un impulso que ya no estaba dispuesta a negar. En la cocina, la cafetera siseaba con esa respiración pausada que siempre me había parecido tranquilizadora. Pero ese día no me tranquilizaba. Me tensaba. Él bajó justo cuando yo estaba sirviendo el segundo café. No cruzamos palabras. Me
Miró brevemente y se sentó en su sitio habitual, al otro lado de la barra. Mi esposo, como cada sábado, dormía hasta tarde. El silencio entre nosotros era más nítido que cualquier conversación. Yo sabía que él también lo sentía, que ese día algo más iba a ocurrir. Después del desayuno, él se ofreció a acompañarme al mercado. No era un gesto extraordinario, pero en nuestra situación, cualquier mínimo gesto se transformaba en complicidad. Acepté. Salimos sin prisa. El aire estaba fresco, con esa humedad que se pega a la piel sin incomodar. Caminamos juntos entre los puestos de frutas, pan y pescado. Hablábamos de cosas simples. Yo fingía estar concentrada en los precios. Él hacía comentarios sueltos sobre los vendedores, sobre la cantidad de turistas, sobre el queso manchego. Pero cada vez que nuestras manos se acercaban para tomar una bolsa o una fruta, los dedos se rozaban con una electricidad indisimulable. Compramos más de lo necesario. Tal vez para alargar la caminata. Tal vez para no volver. Fue él quien lo propuso. ¿Vamos al mirador? Lo dijo con naturalidad, pero con ese tono que no admitía demasiadas interpretaciones. Asentí, y volvimos a ese lugar donde, días antes, casi habíamos cruzado la línea que nos obsesionaba. El coche se detuvo bajo los pinos. Esta vez no había vino ni vasos, ni manta. Solo nosotros. Yo salí primero. Caminé hacia la baranda de piedra y dejé que el viento jugara con mi cabello. Él se acercó sin decir nada. Me observó. Sentía su mirada en mi nuca, en mis hombros, en la curva de mi espalda. Cerré los ojos. No fue un gesto dramático. Fue una rendición. Cuando lo sentí, detrás de mí, tan cerca que su aliento rozaba mi cuello, no me giré. No dije nada. Esperé. Su mano tocó apenas mi cadera. No fue invasiva, fue delicada. Como si me pidiera permiso en silencio. Me di la vuelta. Nuestros rostros estaban a escasos centímetros. Sus ojos buscaban algo en los míos. Algo más allá del deseo. Algo que tuviera sentido. Pero no había nada que pudiera explicar lo que sentíamos, solo lo que éramos en ese instante. El beso llegó con una lentitud insoportable. No fue torpe. No fue apresurado. Fue exacto. Mis labios encontraron los suyos como si hubieran sido diseñados para ese encaje. Sus manos no bajaron más allá de mi cintura. Las mías se enredaron en su nuca con la certeza de quien ya no teme. No pensé en mi esposo. No pensé en el sobre. No pensé en nada. Solo en él. Nos separamos despacio. Como si al hacerlo partiéramos un cristal. Volvimos al coche sin hablar. Pero el silencio ya no era el mismo. Era denso. Era íntimo. Era irreversible. Al llegar a casa, él entró primero. Yo me detuve unos segundos en el umbral. Respiré hondo. Me quité los zapatos, como si al hacerlo dejara atrás no solo el polvo del camino, sino también la última capa de resistencia que me quedaba. Mi esposo estaba en el salón preparando café. Nos saludó con normalidad. Nos preguntó si habíamos conseguido buen pescado. Sonrió. Yo asentí. Fingí revisar la bolsa de frutas. Pero por dentro algo latía con violencia. No por miedo a ser descubierta, sino por la certeza de que lo que habíamos abierto entre él y yo ya no podría cerrarse. Esa noche, mientras él se duchaba, me acerqué al cajón donde guardaba las llaves y los objetos pequeños. Busqué algo sin saber qué. Tal vez un ancla, tal vez una excusa. Lo que encontré me dejó helada. Otra hoja impresa, otra foto. Esta vez, en blanco y negro, pero más nítida. Nuestra imagen en el coche, mi rostro inclinado hacia él, su mano en mi mejilla. Alguien nos seguía. Alguien sabía. Y sin embargo, cuando lo escuché salir del baño, envuelto en vapor y aroma a jabón, no escondí el papel. Lo dejé sobre la mesa del comedor, a la vista. No como confesión, sino como señal. Porque en ese instante entendí que ya no podía vivir a medias, que lo que me quemaba por dentro no iba a apagarse escondiéndolo, y que a veces, lo más egoísta que una mujer puede hacer es decir la verdad. Pero esa parte vendría después. Aún me quedaba una noche más de mentira. Una noche más de silencio. Y una última mirada que sellaría lo inevitable. Dormí poco, esa noche. No por remordimiento. Esa palabra había dejado de tener sentido en mi vocabulario interior.
sino por la inquietud sorda que acompaña a los momentos donde el destino ya ha sido elegido, aunque todavía no lo hayamos pronunciado. En voz alta. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el zumbido suave del ventilador de techo y el crujido esporádico de la madera envejecida por el tiempo. Él dormía a mi lado, ajeno, inocente en su ignorancia. No tenía idea de que al otro lado del pasillo, a unos pocos metros, el universo que compartíamos estaba resquebrajándose. Me levanté temprano. Me duché más tiempo de lo necesario. Me detuve frente al espejo, envuelta solo en una toalla, como si observarme fuera un acto de redención. Mi piel tenía marcas nuevas, no físicas, internas, como si cada fibra supiera que algo había sido activado en mí que ya no podía detenerse. No me sentía sucia, no me sentía culpable, me sentía otra. Y eso era más difícil de asumir. Bajé a la cocina con el cabello aún húmedo, envuelto en una blusa liviana que dejaba adivinar las clavículas y una falda simple, sin pretensiones. Él ya estaba allí, sentado a la mesa, un libro abierto, el café a medio tomar, la mirada perdida en la ventana. Me observó llegar sin moverse, como si ya supiera que ese día sería distinto, como si lo estuviera esperando. La conversación matutina fue breve. Mi esposo bajó después. Bromeó sobre la falta de leche. Preguntó si alguien recordaba dónde había dejado las llaves del coche. Todo era habitual. Todo era reconocible. Pero yo ya no estaba allí. Respondía con gestos mínimos, con frases neutras. Fingía pertenecer. Pero por dentro era otra casa la que me habitaba. A media mañana, recibí un mensaje. Mi esposo había olvidado unos documentos en la oficina y debía salir. No estaría para almorzar. Se despidió con prisa, sin beso. Cerró la puerta y no miró atrás. Fue entonces cuando él y yo nos quedamos solos. Por primera vez, sin testigos, sin planes. No dijimos nada al principio. Me senté en la sala, junto a la ventana, con las piernas cruzadas y la vista puesta en el jardín. El sol caía oblicuo, dorando las hojas de los olivos. Escuché sus pasos acercarse. Se detuvo detrás de mí. No tocó, no habló, hasta que lo hizo. ¿Qué haría si no hubiera consecuencias? No respondí de inmediato. Mi respuesta no era una frase, era mi respiración, era mi pulso acelerado, era el modo en que mis hombros se tensaban, como si mi cuerpo entendiera, antes que yo. Me giré lentamente. Nuestros ojos se encontraron y no hubo más palabras, porque lo que ocurrió después no podía ser contenido en el lenguaje. No hubo urgencia. No hubo desesperación. Hubo necesidad. Hubo ternura. Hubo reconocimiento. Sus manos encontraron mis brazos como si supieran el camino. Las mías buscaron su espalda, no para sostenerlo, sino para no caer. Nuestros cuerpos se acercaron sin violencia, como si se recordaran de otro tiempo, de otro lugar. Me besó con una delicadeza que me desarmó. Nada de lo que habíamos imaginado alcanzaba la precisión de ese instante. Nos separamos por unos segundos, mirándonos sin protección. Y ahí lo vi. No era solo deseo, no era solo piel. Era algo más hondo, algo que no sabía si quería ni si podía sostener, pero ya era mío. Ya era nuestro. Pasamos el resto del día flotando en una especie de presente irreal. Cocinamos juntos, como si estuviéramos practicando una versión paralela de la vida que no nos correspondía. Me reí con él, de cosas tontas, de frases al azar. Descubrí que su risa me producía una paz que no conocía desde hacía años. Su presencia me anclaba, no me agitaba. No era solo pasión, era calma. Cuando mi esposo regresó, entrada la tarde, traía consigo una bolsa de papel con algo de pan, unos tomates y un vino barato. Dijo que pensaba hacer una cena sencilla. Me besó en la mejilla. Me preguntó si habíamos estado bien, si todo había estado tranquilo. Asentí. Sonreí. Mentí con una naturalidad que me sorprendió. Esa noche, cenamos los tres en la terraza. Velas encendidas, una brisa suave, conversaciones vacías que se entrelazaban con risas fáciles. Nadie habría imaginado lo que flotaba en el aire. Nadie, salvo él y yo. Cada mirada, cada gesto contenido, cada pausa entre palabras era una declaración muda, un idioma que solo nosotros hablábamos. Cuando él se levantó para buscar más vino, mi esposo me rozó la mano sin querer. Su contacto me pareció ajeno,
como si me tocara a través de un guante invisible. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. No mentía del todo. Me sentía viva, compleja, llena. Esa noche, al acostarme a su lado, mi cuerpo no reaccionó. No hubo deseo, no hubo rechazo, hubo vacío. Un hueco donde antes había resignación, y ahora había claridad. Porque lo peor no era lo que había hecho. Lo peor era que ya no quería regresar. Fue al día siguiente, al cerrar el portón del garaje tras sacar la basura, cuando descubrí el sobre amarillo colocado con precisión debajo del limpiaparabrisas de mi coche. No tenía remitente, ni marcas, ni nombre. Solo mi vehículo y ese papel, como una advertencia sin palabras. Lo tomé con manos que aún no temblaban, pero que ya sabían que temblarían en cuanto abriera el sello. Caminé hacia adentro sin mirar su contenido. Me senté en el comedor. Solo entonces rasgué el borde. Dentro, 2 nuevas fotos. En una, él y yo en la parte trasera del coche estacionado frente al mirador. Mi rostro entre sus manos, su frente apoyada en la mía, los ojos cerrados. La otra era más reciente. El momento en que salíamos juntos del mercado, nuestras bolsas colgando de los brazos, y mi mano rozando su muñeca con una naturalidad que ya no intentábamos ocultar. No sé cuánto tiempo estuve mirando esas imágenes. Una parte de mí esperaba que algo dentro colapsara, la vergüenza, la culpa, el miedo. Pero solo llegó la certeza. Alguien nos estaba observando. Alguien lo sabía. Todo. Y no intentaba detenernos, solo nos lo recordaba. Como si nos dijera, no olviden lo que están haciendo. No se engañen. Esto es real. Guardé las fotos en una caja de madera, entre cartas antiguas y postales nunca enviadas. No como un tesoro, sino como un testimonio. Ya no podía fingir que lo nuestro era invisible. Él entró a la cocina unos minutos después. Sus pasos eran tranquilos, como si ya formara parte del suelo. No dijo nada al verme sentada, con el rostro aún fijo en un punto ausente. Se acercó. Me tocó el hombro. Solo eso. Un toque leve, contenido, pero suficiente para arrancarme del trance. No necesitábamos hablar. Ambos lo entendimos. Algo iba a suceder. Horas más tarde, mientras mi esposo preparaba una de sus cenas de sábado especial, él se acercó por detrás mientras yo organizaba los cubiertos. No hubo palabras, solo una mirada que me pidió, un momento, a solas. Lo seguimos. Fue en el pasillo junto a la escalera, apenas unos minutos. Él se detuvo frente a mí y respiró hondo antes de hablar. No quiero que esto te destruya, dijo con una gravedad que no le conocía. No supe qué responder. Él buscó mi mano y la sostuvo con fuerza. No era un gesto romántico, era un ancla, una afirmación, un acto de cuidado. La cena transcurrió con una calma inquietante. Mi esposo hablaba de un nuevo proyecto en su trabajo, de un viaje posible a Sevilla. Yo asentía, me obligaba a mantener el hilo, a no delatar mi ausencia. Él, al otro lado de la mesa, apenas decía palabra, pero su cuerpo, incluso inmóvil, ocupaba todo el espacio. Después de comer, mi esposo decidió abrir una botella de vino que guardaba para una ocasión especial. Dijo que era hora de usarla, que no había que guardar las cosas buenas para después. Mientras la descorchaba, sonrió. Por nosotros, dijo, por la familia. Nos miró a los dos con esa inocencia cruel de quien no sabe que vive rodeado de cristales rotos. Levanté mi copa. No brindé. Solo la acerqué a mis labios. Esa noche, después de la cena, mi esposo subió primero. Yo me quedé limpiando la cocina, inventando tareas que no necesitaban hacerse. Él entró por detrás, en silencio. Se apoyó contra el marco de la puerta y me observó unos segundos antes de hablar. «Podemos irnos», susurró. «No hoy, pero pronto». Giré hacia él. Tenía los ojos enrojecidos, la voz áspera. No por debilidad, por el peso de algo que se hace más grande de lo que uno puede soportar. No respondí. Solo asentí, una vez, con lentitud. Al día siguiente, él ya no estaba en la casa. Sus cosas seguían en su habitación, pero él había desaparecido por la mañana dejando una nota breve, vuelvo esta noche. Pasé el día como un espectro. Mi esposo estaba fuera, ocupado en sus rutinas. Yo me movía por la casa sin dirección, sin propósito. Revisé su habitación. Busqué señales de que se había arrepentido,
de que huía, pero no encontré nada. Solo la colcha extendida, sus zapatos junto a la cama y el libro que había dejado abierto en la página exacta donde lo había cerrado la noche anterior. Al anochecer, cuando oí el ruido de la cerradura, mi cuerpo se tensó sin aviso. Corrí hacia la entrada. Era él, con el cabello revuelto por el viento y el rostro marcado por el sol. Llevaba una bolsa en la mano. Pan, tal vez. O fruta. Pero no fue eso lo que me detuvo. Fue su mirada. Una mezcla de cansancio, certeza y miedo. Cerró la puerta detrás de él. Caminó hacia mí. Se detuvo a medio metro. «Tenemos que decidir», dijo. Y supe que ese sería nuestro final. O nuestro comienzo. Pero que, de cualquier forma, la decisión ya no se podía posponer. Esa noche no hubo lágrimas, ni gritos, ni palabras grandes. Solo un silencio espeso que nos envolvía a todos como una manta húmeda, incapaz de dar abrigo pero difícil de quitar. Mi esposo se acostó temprano. Estaba agotado por el viaje, por la semana, por el peso invisible de una casa que ya no sostenía nada real. Nos dio las buenas noches con ese tono apagado que últimamente se había vuelto costumbre. Yo le sonreí y apagué la luz sin besarle. Él no lo notó. O prefirió no notarlo. Me quedé en la oscuridad, tendida sobre las sábanas frías, escuchando su respiración acompasada. Él dormía sin culpa, sin preguntas, sin siquiera intuir que la mujer que tenía al lado ya no le pertenecía, que no pertenecía a nadie, en realidad, ni siquiera a sí misma. Cuando me levanté, lo hice con una lentitud casi ceremoniosa. Puse los pies descalzos sobre el suelo, sintiendo el frío trepar por mis piernas como una advertencia. Caminé hasta el baño sin encender la luz, guiándome por la memoria del cuerpo. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la bañera. Me abracé las rodillas y me quedé allí, sin pensar, sin moverme, sin llorar. Minutos después, bajé las escaleras. Él estaba en la cocina, apoyado contra la encimera, con una taza de té humeante entre las manos. Llevaba una sudadera oscura, vieja, y los pies desnudos. Su expresión era serena, pero sus ojos decían otra cosa. No me preguntó por qué estaba despierta. Me extendió la taza sin palabras. Yo la acepté. La calidez del recipiente me devolvió una sensación de anclaje que había perdido durante días. Nos sentamos en la sala. No juntos. No tocándonos. A una distancia prudente, suficiente para que el mundo no se viniera abajo, pero demasiado corta para que el deseo no encontrara grietas por donde filtrarse. Él fue el primero en hablar. «No podemos seguir así», dijo, mirando al frente. «No». Supe si hablaba de nosotros o de él y yo. En realidad, daba igual. Nada podía seguir así. «Lo sé», contesté. Fue todo. No necesitábamos más. Lo que venía ahora no era el clímax, sino la curva descendente. La parte de la historia donde las decisiones se hacen más pesadas porque ya no hay espacio para el deseo, sino para la consecuencia. Pasaron los días sin sobresaltos. No hubo más sobres, no más fotografías, ni amenazas ni confesiones. La casa recobró una apariencia de normalidad, como si todo lo que había ocurrido se hubiera diluido bajo una capa de silencio bien mantenido. Pero cada objeto, cada rincón, llevaba la huella de lo vivido. Los almuerzos eran más breves, las conversaciones más prácticas, el tono de voz de mi esposo más medido, su mirada más inquisitiva, como si algo dentro de él hubiera despertado sin avisar. No me acusaba, no me reclamaba, pero sus ojos ya no eran ciegos. Una tarde, mientras doblaba la ropa limpia, me encontré con una camisa suya. La acerqué al rostro por costumbre, por memoria. No olía a él, olía a suavizante, a algo neutro, a nada. Y entonces lo supe. Lo nuestro se había evaporado mucho antes de que su sobrino llegara. Lo que ocurrió entre él y yo no fue la causa, fue el síntoma. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo dejó el tenedor sobre el plato con un gesto pausado. Nos miró a ambos. Su voz fue tranquila, pero cortante como una hoja de vidrio. ¿Van a decirme la verdad o prefieren que la descubra? ¿Solo? No supe cómo reaccionar. El tiempo pareció detenerse. La cuchara en mi mano pesaba como plomo. Él no gritaba, no lloraba, solo esperaba.
como si ya supiera la respuesta y solo necesitara escucharla en boca de otro. Él, sentado frente a mí, desvió la mirada. No por cobardía, por respeto, porque esa era mi historia que contar, mi desastre que asumir. No fue algo planeado, dije con voz baja pero firme. No buscado, pero sucedió. Y no puedo fingir que no me cambió. Mi esposo no se inmutó. Asintió una vez, con los labios apretados. Se levantó con calma, recolectó los platos. No dijo más. Esa noche no dormí en nuestra cama. Bajé al sofá, sin pedir permiso. No lloré. No deseé retroceder el tiempo. Solo deseé silencio. Y lo tuve. Al día siguiente, él, el sobrino, me dijo que se iría, que ya tenía dónde quedarse. No me miró a los ojos al decírmelo. Tampoco lo necesitaba. Sabía que aquello era inevitable. Lo ayudé a guardar sus cosas. Doblé su ropa con la misma ternura con la que uno dobla una etapa que ya no cabe. Cuando se marchó, no nos besamos. No nos abrazamos. Solo nos miramos con esa mezcla de gratitud y pérdida que define lo que fue, real, pero no puede continuar. Me quedé en la puerta abierta, viendo cómo se alejaba con la mochila al hombro. No corrí tras él. No lo llamé. Y cuando cerré la puerta, entendí algo simple, brutal y sereno. Yo no era la misma que un mes atrás. Pero eso no significaba que supiera quién era ahora. La casa se sintió distinta sin él. No vacía, no más silenciosa, porque ya era silenciosa mucho antes de que llegara, sino simplemente distinta. Como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si el sol que entraba por las ventanas iluminara de otra manera los mismos muebles, las mismas paredes, los mismos objetos que por años me habían acompañado en la rutina. Pero ya no eran iguales. O tal vez yo era la que había cambiado demasiado como para verlos del mismo modo. Mi esposo no me pidió explicaciones. No hubo discusiones. No hubo promesas de cambio ni exigencias de redención. Tampoco abandonó la casa ni se encerró en un mutismo vengativo. Seguimos viviendo bajo el mismo techo, desayunando juntos, compartiendo espacios, pero ahora con una distancia que ya no era emocional, sino práctica, casi profesional. Durante las primeras noches después de la partida, él se acostaba sin despedirse. Yo fingía leer o trabajar, esperando a que se durmiera. Luego caminaba descalza por la casa, de habitación en habitación, como una sombra que aún no decide si busca consuelo o castigo. Me detenía en la terraza, mirando el vacío del jardín, como si esperara ver aparecer aquella figura otra vez, con su voz baja, sus pasos cuidadosos, su forma sutil de estar sin invadir. Pero no volvió. Y en realidad, yo no quería que volviera. No porque el sentimiento hubiera desaparecido, sino porque sabía que lo nuestro solo tenía sentido dentro de ese breve paréntesis de tiempo en el que todo parecía suspendido. El deseo, la culpa, la obligación. Vivimos algo que no era sostenible, pero que nos permitió tocarnos en lo más humano, lo más frágil, lo más vivo. Una semana después, mi esposo organizó una comida en casa. Invitó a algunos familiares, como solía hacer cada tanto. Yo no puse objeciones. Preparé la mesa con esmero. Limpié cada rincón como si fuera a recibir a jueces y no a parientes. Cociné sin pensar demasiado, como quien ejecuta una coreografía que conoce de memoria. Los invitados llegaron puntuales. La casa se llenó de risas, de saludos, de anécdotas recicladas. Nadie notó nada extraño. Nadie preguntó por él. O si lo hicieron, mi esposo lo resolvió con alguna excusa práctica. Está viviendo por su cuenta ahora, debió decir. Y así quedó. En medio del almuerzo, alzando su copa, mi esposo propuso un brindis. Lo hizo de pie, con la voz clara. Sus ojos recorrieron la mesa hasta encontrarse con los míos. Por la honestidad, dijo. Incluso cuando llega tarde. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Algunos rieron, otros lo imitaron alzando sus copas sin entender del todo el sentido. Yo no aparté la mirada. No sonreí. No brindé. Solo lo observé. Porque entendí perfectamente a qué se refería. No dijo más. Se sentó. Comió tranquilo. Y yo lo imité. Después, cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina, lavando los platos a mano aunque teníamos lavavajillas. Me gustaba esa tarea. Me ponía en contacto con el ruido del agua, con la repetición. Me ayudaba a ordenar dentro lo que por fuera ya no tenía forma. Mi esposo entró. Me miró unos segundos. Yo seguí lavando. ¿Te vas a ir?, preguntó.
No, le respondí, porque aún no lo sabía. No estaba segura de si debía abandonar esa casa, esa vida, ese pasado construido durante tantos años. Pero tampoco sabía cómo quedarme. Cómo seguir siendo quien era sabiendo que ya no lo era. La infidelidad no fue un quiebre. Fue un espejo. Uno que me mostró con brutalidad lo que había elegido ignorar, que yo llevaba demasiado tiempo viviendo, sin habitarme. Cuando subí a mi cuarto esa noche, lo hice con paso lento, como si pesara más de lo habitual. Abrí el armario. Me quedé mirando la ropa. Toqué las prendas como si fueran pieles ajenas. Recordé las veces en que me vestí para él, el otro, pensando en cada encaje, cada escote, cada tela que rozaba. Mi cuerpo como un idioma secreto. No fue lujuria, fue deseo de ser vista, de ser leída, de ser deseada. Guardé algunas cosas en una maleta pequeña, no todas, solo lo justo, como quien sale sin estar segura si volverá. No escribí una nota, no hice una escena. Cerré la puerta suavemente. Salí de la casa sin que nadie me oyera. Caminé hasta el final de la calle. Me senté en un banco junto al parque. El aire era tibio. Los árboles se mecían lentos. La ciudad seguía su ritmo, ajena a mi pequeña catástrofe. Y allí, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, no sentí vergüenza, no sentí esperanza. Solo sentí que estaba viva, y que, aunque no supiera a dónde ir, al menos ahora sabía desde dónde empezaba a buscar.